Amado Yahweh, en esta mañana eterno te quiero dar muchas gracias, papá. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás aquí con nosotros y estás también en nuestras vidas, papá, orando. Muchas gracias, eterno, porque sabemos que lo que tú has prometido, papá, pronto lo veremos, eterno. Gracias, papá, porque aún así tú nos estás preparando, papá, para que cuando nos lo entregues, papá, poderlo retener, poderlo cuidar, poderlo administrar como tú quieres, amado mío. Por eso te doy muchas gracias, papá. Coloco delante de ti este día, esta enseñanza, Padre. Que por favor, eterno, cada una de esta palabra, papá, de lo que hoy vamos a estudiar, caiga en tierra, papá, y dé ese fruto. Haz de nosotros esa buena tierra, papá, para que esta semilla, eterno, quede guardada en el corazón y en su tiempo, papá, germine y dé ese fruto que tú anhelas. Te entrego este tiempo, Padre, a mis hermanos, a los que han de venir, papá, los que están por llegar, te los entregamos también, papá, y que tú seas obrando, amado mío, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua. Yeshua Hamashiach, amén, amén. Listo, ahora sí vamos a comenzar. Entonces, eh, vamos a estar, pues como hablábamos ahorita, a estar estudiando el libro de Tito. Y bueno, y Tito, este libro de Tito está compuesto por 3 capítulos, es una epístola, una carta cortica, 46 versículos y 921 palabras. La carta de Tito es muy similar a Primera de Timoteo. Tiene algunas cosas diferentes, pero es muy similar en cuanto a la instrucción. Porque resulta que lo que es Tito, Primera y Segunda de Timoteo, y la carta a Filemón, también se les conoce o son llamadas como cartas pastorales. ¿Sí? Son cartas de instrucción a estos líderes que el Eterno estaba estableciendo a través de Pablo en esos tiempos. Entonces, hay unas pequeñas diferencias entre Tito y Primera de Timoteo, porque en Timoteo, la comunidad donde él estaba siendo enviado, tenía más o menos como unos 12 años ya, o sea, era una comunidad que llevaba una trayectoria, pero en Tito, que estaba siendo enviado a Creta, esa comunidad llevaba poco tiempo, o sea, relativamente era nueva, pero ya conocían, y ahorita lo vamos a ver un poco en este estudio. Entonces, el propósito, ¿cuál era de esta carta? Era asesorar a Tito en su responsabilidad de supervisar las comunidades en la isla de Creta. Ese era el propósito. Él era el que tenía que supervisar y toda la carta es basada en lo que él debe hacer. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando nosotros vamos a ser enviados, nosotros vamos a ser supervisores de lo que nos entrega el Eterno. Y el Eterno aquí nos va a estar diciendo qué es lo que debemos hacer. Pablo fue el que envió esta carta, él es el autor. El destinatario es Tito. Tito es un hombre griego, convertido probablemente por Pablo. ¿Sí? Al parecer Pablo fue el que se ganó a Tito, y él era un hombre griego. Había llegado a ser un representante especial de Pablo en la isla de Creta y todos los creyentes en todas estas partes. Más o menos esta carta fue escrita en el año 64 después de Yeshua, casi al mismo tiempo que se escribió la primera carta de Timoteo. Por eso son muy similares los contextos y las instrucciones que él da. Probablemente desde Macedonia fue que se escribió en ese tiempo, en el 64, y más o menos fue entre el primer y el segundo viaje que Pablo hizo a los romanos, a Roma. Más o menos para que tengamos un orden histórico de cómo ocurrió todo esto, en el tiempo de Tito, primero en el año 47 al 49 fue el primer viaje misionero de Pablo. Después en el 50 fue el concilio de Jerusalén, cuando Pablo se reunió con Pedro para que él se encargase de predicar a los judíos y Pablo de predicar a los gentiles. El segundo viaje misionero fue como en el 50, 53, el tercer viaje misionero más o menos entre el 57, 53, 57. En el año 58 más o menos fue el arresto de Pablo en Jerusalén. Entre el 60 y 62 Pablo estuvo preso en Roma, y en el año 63 que se escribió esta carta de Tito es cuando viene esta instrucción.
Y ya en el 67, en el año 67 fue más o menos cuando fue la ejecución de Pedro, de Pablo y Pedro en Roma. Entonces vemos que esta carta fue casi al final de la vida de Pablo, ¿sí? Entonces él al final de su vida ya estaba buscando ¿qué? Sus sucesores. Él ya tenía que, había hecho mucha obra en varios lugares, entonces él aquí ya estaba preocupado ¿por qué? Por establecer quién se iba a encargar y de seguir la obra que el Eterno había comenzado a través de él. Pero entonces, ¿quién era Tito? Porque muchas veces lo leemos y nos basamos solamente en unas pequeñas partes del libro. Pero Tito, ¿quién era? Entonces, un griego, un gentil de Macedonia. Y vamos a Gálatas 2 y vamos a ver que Tito fue el hombre que Pablo utilizó para mostrar su ministerio ante, ante Pedro, ante los apóstoles. Y vamos a leerlo acá. Dice Gálatas 2, capítulo, desde el versículo 2. Dice, 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui fui obediente a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Entonces, uno de los propósitos con el que Pablo estaba allí era para tener la aprobación de los ancianos, ¿sí? Para que lo que él estaba haciendo, él tuviera ya como el aval también de ellos y que nada de lo que él estaba haciendo fuese en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Yeshua, a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Aquí hay algo muy importante y es que cuando Pablo presenta a Tito, lo presenta como un hombre que sigue al Mashiach, que ya se había convertido, había entregado su vida, pero que era gentil. Timoteo era mitad gentil y mitad judío. Por su padre era griego y su madre era judía. Y a Timoteo sí le obligaron a circuncidarse por venir de una línea judía a través de su madre. Pero aquí vemos que a Tito no se le obligó. Dice acá, por más que nos presionaron, nosotros no accedimos a que Tito se circuncidara. ¿Por qué? Porque él era griego, era un gentil. Entonces, si Tito se fuera circuncidado, o sea, si lo fueran obligado, entonces ahí estarían invalidando lo que Yeshua hizo, que Él es nuestra circuncisión, que Él es el quien circuncida nuestro corazón. Entonces, aquí vemos que Pablo se presenta con Tito y aún así no accede a las peticiones de los ancianos en ese momento. En el versículo 6 dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga a las apariencias. Esos tales no me impusieron nada nuevo, al contrario, reconocieron que a mí se me había encargado predicar el Evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicar a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido a hacer con esmero. Entonces, cuando Pablo presenta su ministerio a los gentiles, la carta de presentación fue Tito, ¿sí? Como queriéndoles decir, mire, aún la salvación y todas las promesas son para todos aquellos que se acerquen al Padre con un corazón sincero y guarden y acepten sus mandamientos. Entonces prácticamente Tito era la carta de presentación de Pablo, para que ellos también entendiesen que no era solamente a los judíos la predicación ni el Evangelio. Aquí hay algo muy importante y es que Tito fue conducido a Yeshua a través de Pablo.
Por eso dicen ahí en la carta ahorita de Tito que vamos a leer, dice, mi verdadero hijo en la común fe. Entonces cuando me dice, solamente lo menciona de Timoteo y de él, dice mi verdadero hijo. Entonces al parecer Pablo fue el que se los ganó, los que a través de ellos se convirtieron. Gracia y misericordia y paz de nuestro Padre, el Señor Yeshua. Tito fue un miembro activo y colaborador del ministerio de Pablo, reconocido por comenzar y alentar a las comunidades a recoger la ofrenda a los pobres. Lo mismo que aquí los apóstoles le encargaron a Pablo, no se olvide de los pobres, esa misma misión fue la que Pablo le encomendó a Tito y él fue reconocido por eso. Y vamos a leerlo en 2 Corintios para ver que él era un hombre que constantemente aparecía en los servicios que hacía Pablo. Dice 2 Corintios, vamos a leerlo desde el 8, dice... Capítulo. Segunda carta de Corintios, capítulo. Sí, es que no lo anoté acá. Si no me equivoco es el 7. 7. Ahora quiero, si arranca así desde el 8. Porque aunque... No, es desde... Bueno, se me olvidó anotar el capítulo. Está en 2 Corintios. Versículo 8 dice, ahora quiero que sepan... Arranca. Bueno, se los voy leyendo. Vamos encontrando. Sí, sí. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las comunidades de Macedonia. Estas comunidades están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Elohim lo quería. Así que hemos pedido a Tito, quien los alentó. ¿Sí ves? Aquí ya comenzamos a ver lo que comenzó a hacer Tito a través de esa ofrenda. Quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Entonces, Tito, él fue el precursor, el que comenzó a llevar ese ánimo para que la gente comenzara a dar. Y lo más hermoso, ahorita lo vamos a leer, que el propósito de que otras comunidades ayudaran a otras era para que no hubiera necesidad ninguna. Y ahorita aquí lo vamos a leer, que es muy hermoso lo que el Eterno enseña acá. Dice que el que tiene, que no le sobre, ¿sí? Que no le sobre en el sentido de que eso que le sobra, déselo a sus hermanos. Y al que le falta, al que no tiene, pues que no le haga falta nada. ¿Por qué? Pues a través de lo que los otros hermanos le están dando. Y después aquí dice que cuando ellos tengan, ustedes van a recibir. Y después, cuando se voltee la torta, va a ser al contrario, que siempre haya tanto de aquí como de aquí para allá. Y eso era lo que Tito y Pablo estaban enseñando a todas las comunidades que estaban en esos tiempos. Dando que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oraciones, talentosos y su conocimiento, su entusiasmo y amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalga en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que hagan, pero pongo a prueba que tan genuino es su amor al compararlo con su anhelo de las otras comunidades. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora debemos terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den con proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo.
y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que deberían hacer cierta igualdad. Ese era el propósito de esa ofrenda que Tito estaba animando a hacerle a ellos, una igualdad. Ahora mismo, ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante, ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad, como dice las Escrituras. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Ese era el propósito de la ofrenda que Tito, por eso Tito en ese momento fue tan importante, y algo que Tito hacía era que lo hacía con entusiasmo. Ahí el verso 16 dice: por lo tanto, gracias doy a Yahweh, quien le ha dado a Tito el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes. Tito recibió con agrado nuestra petición de que él volviera a visitarlos. De hecho, él mismo estaba deseoso de ir a verlos. También les enviamos junto con Tito a otro hermano, a quien todas las comunidades elogiaban como predicador de las buenas noticias. Las comunidades lo nombraban para que nos acompañase a llevar la ofrenda a Jerusalén, un servicio que glorificaba al Señor y que demuestra el anhelo por ayudar. Viajábamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administrábamos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Además, les enviamos junto con ellos a otro de nuestros hermanos que muchas veces ha demostrado lo que es en varias ocasiones y ha manifestado su gran fervor. Ahora están aún más entusiasmados debido a la gran confianza que tienen en ustedes. Si alguien pregunta por Tito, díganle que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos, y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las comunidades y le dan honor a Yahshua. Así que demuéstrenles su amor y pruébenles a todas las comunidades que está justificada nuestra jactancia por ustedes. Entonces aquí vemos que en este capítulo se menciona muchas veces a Tito y su labor que él hacía. Entonces Tito no apareció de la nada, ¿sí? Porque muchas veces miramos solamente la carta y dice, pero ¿quién era Tito? Pero resulta que Tito, aunque era un gentil, él tenía una trayectoria en el servicio. Sí, era un colaborador. Lo que me gusta cuando Pablo se refiere a él, es un colaborador. O sea, no era una carga, no era una persona que hacía contrapeso, sino que ayudaba. Y una característica muy especial que tenía Tito era que era un hombre que lo hacía con entusiasmo, con una actitud correcta. ¿Sí? Que si lo mandaban, a él le tocó devolverse a Macedonia a recoger la ofrenda para los de Jerusalén. Y él no dijo no, él dijo, no, yo voy otra vez y los animo. Yo voy otra vez y lo que comencé, lo termino. En otras versiones dice que exhortaban a Tito a terminar lo que había comenzado. Entonces, cuando en esa versión lo que traducen es que lo motivaban para que él terminara lo que había comenzado. Entonces, ¿qué aprendemos también de Tito a través de eso? Que muchas veces uno también necesita, ¿qué? O empujoncitos, cuando uno como que se quiere frenar, ahí siempre el Eterno va a enviar a alguien para qué. Bueno, hermano, termine lo que comenzó, ¿sí? Y en Tito aprendemos eso, que lo que comenzamos debemos terminarlo, ¿sí? Y aquí es muy importante porque él es enviado a la isla de Creta y él comienza una obra allá y después esta carta es específicamente para decirle a él, bueno, yo lo puse a usted con estos y estos propósitos, termine aquello con lo cual lo envié. Entonces, cuando nosotros somos enviados, hay un momento donde puede venir un desierto de duda o un desierto de, bueno, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, sigo, no sigo, ¿sí? Pero algo que aprendemos a través de Tito es que lo que Él nos pone a hacer, tenemos que terminarlo. Porque el Eterno no nos va a poner a nosotros una carga o una responsabilidad más grande que la que nosotros podamos llevar. Y si Él nos da el privilegio de ir, ser enviados, no solamente porque a veces vemos que somos ser enviados, ay, vamos a otra ciudad, vamos a otra cosa, no. Pero aun cuando lo envían a uno a ser un discipulado, lo envían a uno con una labor específica donde una familia, pues toca terminar lo que comenzamos.
Aún en esas pequeñas cosas también aprendemos a perseverar y a cumplir ese llamamiento. Porque ser enviado no solamente cuando salimos aquí de la comunidad, ¿sí? Es un privilegio cuando somos enviados a una familia. Aún estamos siendo enviados, sino que a veces lo enfocamos solamente en salir de la comunidad, pero estamos siendo enviados cuando estamos llevando el Evangelio. Entonces esa es la preocupación de Tito, que ninguna comunidad tuviera necesidad de nada. Entonces, probablemente Tito también haya acompañado a la delegación que portaba la primera epístola a los Corintios o alguna carta anterior. Dice que al regresar de Corintio se reúne con Pablo en Macedonia y luego de explicar a este la situación se le envía nuevamente a Corintio, llevando consigo la segunda epístola para que preparase los ánimos para la venida de Pablo y completara la ofrenda. El hecho de que Tito haya sido nombrado para entenderse con las situaciones difíciles de Corintio indica que Pablo debe de haberle considerado un dirigente de la comunidad muy capaz, sabio y prudente. Mira que él no era cualquiera, ¿sí? Aún imaginen las responsabilidades de llevar las cartas a las diversas comunidades para que tuvieran la instrucción. Lo próximo que sabemos de él es unos 7 o 8 años después, que es en el contenido de la epístola acerca del año 65, o sea, de Tito. Se le halla en Creta. La expresión "te dejé en Creta" indica que Pablo había estado allí con él, y el barco en que Pablo viajó a Roma, eso está en Hechos 27, que dice que cuando venían prisioneros, por un momento el barco paró ahí en Creta, pero en ningún momento dice que tocó la costa del sur de Creta. Pero es poco probable que fuera esta la ocasión en que dejara allí a Tito. La opinión general es que después de verse libre de su primer encarcelamiento en Roma, cerca del 63, Pablo volvió hacia el este e incluyó a Creta en su itinerario. Cuando haya dejado en orden a la comunidad de Creta, Tito será reemplazado por Artemas y Tíquico, y se le pide que se reúna con Pablo en Nicópolis, en el oeste de Grecia. Entonces, esa era todo lo que Pablo... ¿por qué estoy tocando esto? Y es porque en los viajes misioneros de Pablo, él en ningún momento va a Creta. Y resulta que en Creta hay creyentes. Y deja a un hombre allí. O sea, que en qué momento Creta comenzó a creer. En qué momento en Creta no hay unos registros que nos digan, no, es que en tal época, en tal parte fue Pablo con Tito y evangelizaron allá, así como lo dice que fueron a Éfeso, que fueron a Corintios. O sea, no hay un registro que fueran ido allá, pero sí habían creyentes. Lo más probable es que en Creta, porque Creta es una isla de Grecia y es una isla de las más grandes, y ahorita les voy a dar aquí más o menos las dimensiones que tenía. Dice, la isla también llamada Candia, al sureste de Grecia, en la línea divisoria entre los mares Egeo y Mediterráneo, tenía unos 240 kilómetros de largo y unos entre 12 y 48 kilómetros de ancho. Era montañosa, pero sus valles eran fértiles, densamente poblados y prósperos. La isla de 100 ciudades era llamada. Era sede de una gran civilización antigua y poderosa que ya era legendaria en el amanecer de la historia griega. Sus montañas más altas, la del monte Ida, era célebre como sitio legendario del nacimiento del dios griego Zeus. Era hogar del semimístico legislador Minos, hijos de Zeus, y del famoso Minotauro. ¿Sí? O sea, había mucha mitología allá, mucha idolatría. Sus habitantes eran consanguíneos de los filisteos y eran marineros arrogantes y famosos arqueros, pero de mala fama en lo moral. Creta se convirtió en un lugar de migración para los judíos en el primer siglo. Una porción notable era judía y ellos normalmente viajaban a las fiestas de peregrinación a Jerusalén. Entonces, Creta era una ciudad muy pagana. ¿Sí? Si consideraban que el dios Zeus había nacido allí, era porque adoraban también ese dios.
Y hay algo aquí también importante y es que esa ciudad, esa isla, fue un lugar de peregrinación. Entonces muchos judíos cuando fueron esparcidos comenzaron ¿qué? A emigrar allá a Creta. Entonces aquí ya comenzamos a entender en qué momento ellos comenzaron a saber de la Torá. Muchos judíos llegaron allá. Y resulta que esos judíos, como era obligatorio ir a panes sin levadura, a Yom Terúa y a Sukkot, a Chabot y a Sukkot, ir al templo a Jerusalén, entonces ellos viajaban a esas fiestas a Jerusalén. Y ahorita vamos a ver probablemente dónde fue que nació las comunidades de Creta que conocían de Yeshua. Un núcleo de la comunidad de Creta probablemente lo comenzaron los cretenses que estaban en Jerusalén en el día del Pentecostés. Y vamos a leer Hechos 2:11, porque aquí podemos aprender que una predicación con el poder del Espíritu, con el poder del Rúa, aún puede trascender, aún sin darnos cuenta. Y dice, lo leemos del Capítulo 2, verso 11. hasta. Creo que ahí dice específicamente... Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Yahweh, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, ¿están llenos de mosto? Entonces Pedro poniéndose en pie alzó la voz y expresó así diciendo, varones judíos, y todos los que habitan en Jerusalén, os sean notorios y presten atención a mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, pues es la hora tercera del día, sino que es lo dicho por mensaje del profeta Joel, y sucederá que en los últimos días derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Amén. Ahí dice que, ahí en el 11 menciona específicamente que antes de eso, cuando viene el Espíritu Santo, sobre todos los que estaban ahí en el aposento esperando la promesa, dice que ellos hablaron en otras lenguas, ¿sí recordamos eso? Que fueron llenos del Rúa. Y ahí comienza que los que estaban ahí, de espectadores, eran judíos, porque estaban en la fiesta de Shavuot. Sí. Y entre esos espectadores me dice que habían cretenses, judíos cretenses. Y ahí cuando dice que se levantó Pedro a predicar y a decirles que esa era la promesa que Dios había hecho a través de Joel, entonces dice que ahí se convirtieron 3,000. Y entre esos 3,000, al parecer, muchos cretenses se convirtieron a Yeshua. Y cuando ellos se convierten, pues vuelven otra vez a la isla de Creta y comienzan también a predicar el Evangelio. Entonces, al parecer, ahí es cuando comienzan a hacer las comunidades de Creta. Porque es que en ningún otro lado nos menciona de dónde sale Creta. También dice Miguelito, explíqueme este punto donde dice en el verso 10, en Frígida, en Pafinia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirenes romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. Ahí En el 10 me dice que son prosélitos. ya miramos otra versión para entender un poco más. En el Hechos 2. Si alguien, casi por las versiones cambian. Prosélitos. Me dice que llega a una región extranjera, es decir, especialmente una persona que accede y se convierte al judaísmo. Entonces, al parecer, ellos no estaban celebrando la fiesta, sino que estaban ahí de paso. Sí, eso es lo que quiere decir, alguien que se acerca, que es extranjero. Entonces, ahí también puede también llamarse como gentiles. Entonces, vemos que aquí al parecer es donde comienza la iglesia, la comunidad de Creta. No se menciona en el Nuevo Testamento ninguna visita apostólica a la isla, fuera de la que Pablo en su viaje, lo que hablamos ahorita en Hechos 27, que el barco pasó por ahí, y la que implica la carta de Tito. Por cuanto Pablo era dado a evitar edificar sobre fundamento ajeno, parece probable también que la comunidad de cretenses haya sido en buena parte obra suya, pues de otra manera no hubiera asumido sobre ellas la autoridad
que emplea en esta carta. Posiblemente haya sido fruto de la obra en Corintio o en Éfeso, ambas cercanas y en íntimo contacto comercial con Creta, por medio de convertidos suyos o por una visita suya que no tenemos noticias, ¿sí? Puede ser otra opción de la cual, porque habían creyentes en Creta. Entonces, en los primeros años, judíos y gentiles se reunían en esta nueva comunidad, pero la rebeldía de los cretenses detuvo el crecimiento de su fe y muchos se quedaron encerrados en sus tradiciones culturales y comportamientos poco éticos. Esto los alejó de una verdadera comunión con Yahweh. En el intento de contrarrestar esto, los judíos comenzaron a imponerles y a implementar algunas disciplinas judías a sus hermanos gentiles y creyeron que la circuncisión y las leyes judías resolverían los problemas. ¿Sí? Esa era como lo que estaba pasando allá en Creta. ¿Sí? Todo eso es lo que estaba pasando allí, y ahora sí vamos a entrar a Tito, ¿sí? Para poder entender todo lo que Pablo le comienza a hablar ahí. Entonces, vamos ahora sí, Tito, capítulo 1, dice: de Shaul, esclavo de Yahweh, y un emisario. Esta versión es la Sefer Dabar, entonces de pronto está un poquito diferente algunas palabras. De Shaul, esclavo de Yahweh, y un emisario de Yeshua HaMashiach, un enviado a promover entre el pueblo escogido de Yahweh la confianza y el conocimiento de la verdad que lleva a la Kedushá, la santidad, y están basados en cierta esperanza de vida eterna. Yahweh, que no miente, prometió esa vida antes del principio del tiempo, pero a su debido tiempo manifestó públicamente su palabra por medio de la proclamación con la cual he sido confiado por orden de Yahweh, nuestro Salvador. Y ahí arranca el cuarto, dice: a Tito, un verdadero hijo de la fe, que compartimos misericordia, favor inmerecido y shalom de Elohim el Padre y del Mashiach Yeshua, nuestro Salvador. La razón por la cual te dejé en Creta. ¿Sí? Ahí él comienza otra vez como a darle la instrucción. Yo te dejé en Creta por esta razón. Pablo había dejado a Tito para ministrar la comunidad de Creta. Y aquí vemos que le está recordando a Tito la razón y el propósito por el cual fue enviado. Entonces, al parecer, por un momento, Tito como que se detuvo en lo que estaba haciendo, como que venga, necesito otra vez, como que recuerde para qué lo envié. De pronto se dejó desviar, no que se haya apartado, sino que de pronto perdió por un momento el rumbo de lo cual él había sido mandado a hacer. Dice que fue para que atendiera los asuntos que todavía no estaban en orden y para que nombraras dirigentes en asambleas de cada ciudad. Esas fueron mis instrucciones. Entonces aquí ya comenzamos a aprender algo. Y es que una de las cosas cuando el Eterno nos envía es para corregir, ¿sí? Lo que está deficiente. Pablo le decía a Tito: yo te he puesto ahí para que corrijas lo que está mal. Poner en orden, dice acá. Poner en orden. Entonces, para corregir lo deficiente o poner en orden lo que está mal, es enderezar más. Es decir, arreglar adicionalmente. Es hacer una restauración. El propósito era ¿qué? Restaurar, arreglar. Entonces, cuando el Eterno nos envía, tenemos que tenerlo claro, es que nosotros vamos ¿qué? Es a arreglar, a restaurar. ¿Sí? Entonces, cuando ya nosotros comenzamos, ¿por qué lo digo? Porque lo que decía al comienzo, muchas veces uno dice: uy, el Espíritu me ungió para ir, dar buenas nuevas, ¿sí? Y uno se emociona, pero resulta que cuando uno entra a arreglar y a corregir, muchas veces no lo van a recibir uno con los brazos abiertos, porque es enderezar un camino que ellos al parecer han llevado por muchos años y creen que eso es cierto, creen que esa es su verdad. Pero el Eterno, cuando nos pone ahí, entonces nos dice: lo primero que ustedes tienen que llegar allá es a corregir, a arreglar. O sea, hay algo que tenemos nosotros que aprender, y es a mirar la problemática que hay en el lugar o en el lugar donde nos envían. Si es un discipulado, entonces llegamos y entramos a mirar primero qué hay que corregir. Pedirle al Eterno: Padre, dame la sabiduría, qué hay mal acá, me estás enviando para corregir, ¿qué tengo que corregir?
¿qué tengo que poner en orden? ¿Sí? Porque cuando me habla de poner en orden, es porque tal vez en un momento sí estaba ordenado y se desordenó en algún momento. Entonces el primer propósito era restaurar, corregir lo deficiente, lo que estaba mal. Hay que mirar. Perdón, Miguelito, parece, ahí lo que sigue, lo que yo analizo en estos versículos, parece que había un liderazgo mal fundamentado ahí. Sí, señor. Entonces, ahí, eso es lo que dice el Paz, es muy cierto, que eso le iba a hablar ahorita. Ahí, como ya ellos habían recibido, al parecer por lo del Pentecostés, ellos habían llegado allá y habían comenzado bien, pero de un momento a otro hubo una decadencia, ¿sí? O sea, hubo un mal liderazgo, es parecido a lo de ahorita. Muchas veces el cristianismo, entre comillas, comenzó bien, con una buena intención, que la gente conociera, que se volviera de sus malos caminos, ¿sí? No con el mismo conocimiento que nosotros tenemos ahorita, pero entre comillas había una buena intención al comienzo. Pero uno ya habita el cristianismo y más adelante aquí lo menciona, eran personas que buscaban solamente ganancias, ¿sí? Sí, pero aquí en el versículo me está hablando de que parece ser que había un desorden sexual y matrimonial, parece que tenían 2 mujeres o hasta más, por lo Sí. que yo leo ahí. Sí, ya ahorita digamos, esos eran lo que Pablo le decía a Tito Sí. más adelantico de cómo escoger a las personas. Y si decía cómo escoger al liderazgo, era porque había esas mismas deficiencias en el liderazgo que se estaba viendo. Sí. Pero entonces, lo primero que vemos es que era puesto ahí para restaurar, para arreglar, ¿sí? Arreglar todo esto que ya se había desviado. Porque al parecer había una apariencia, había un evangelio de apariencia, ¿sí? Y no había una verdadera conversión. Sí, en el 16 también lo vuelve a fortalecer más lo que dice el pastor, es muy cierto. Dice, profesan conocer a Elohim, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda obra fiel a la palabra. Sí, así es. Y es que así estaba el liderazgo que en esa decadencia. Pero entonces lo primero que el Pablo le dice a Tito es, usted va a corregir eso que está mal. ¿Sí? A eso lo estoy enviando. Y nosotros vamos a darnos cuenta que cuando seamos enviados a cualquier lugar, las personas que van a llegar, muchos van a ser creyentes. Sí. Y van a tener toda esta problemática. Y nos toca entrar y corregir. Por ejemplo, lo que el Eterno está haciendo en otras ciudades que están llegando pastores. Allá en esos lugares uno se va a encontrar con personas con esas características, tal vez con un liderazgo deficiente, con un liderazgo permisivo. Pero entonces lo que Pablo primero le dice, llegue allá y comience ¿qué? A mirar cuál es el problema. Sí. Y ahí comienza más adelantico lo que nos enseñaba el Pasa, a mirar ese problema. Pero entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es ¿qué? Mirar y observar el problema. Porque si nosotros llegamos allá a predicar y a hablar solamente, pues ahí sí, como decía Pablo, estamos dando puños al aire. Uno primero diagnostica para dar un resultado. Para dar un resultado. Y eso es lo que aquí Pablo le quería decir a Tito. Comience a diagnosticar para ver qué se debe hacer. Aquí en Jeremías 15, porque cuando me habla de restaurar, muchas veces dice, nosotros tenemos hay una palabra una promesa que el Eterno entregó y es que seríamos restauradores de portillos. Pero resulta que para ser esos restauradores tenemos que comenzar a hacer una diferencia. Jeremías 15, 19 dice, por tanto, así dijo Yahweh, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si enderezares, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Yahweh, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces aquí, eso era lo que tenía que comenzar a hacer Tito, a entresacar lo precioso de lo vil, hacer una diferencia. Y algo muy tremendo que el Eterno a través de Jeremías nos enseña es, conviertas en ellos a ti y tú no a ellos. Entonces aún en el trabajo, cuando uno comienza a mirar lo deficiente, a mirar qué cosas hay allá, entonces eso es algo que también nosotros tenemos que tener cuidado. Porque muchas veces uno estando allá, pues, o cuando donde uno lo envían, uno se puede tal vez volver permisivo, como le pasó al liderazgo anterior, al decreta.
Y al volverse un liderazgo permisivo, pues comienza a convertirse a ellos. Y eso es lo que el Eterno también, cuando somos enviados, también nos advierte, pilas, va a ir allá, pero que usted no termine igual que ellos, ¿sí? Y no es fácil, ¿sí? Porque cuando, me refiero que no es fácil es cuando ahí, cuando digamos, donde uno es enviado, también hablan del Padre, cuando también hablan de muchas cosas, de la verdad, pero entonces ahí es donde, digamos, puede caer muchas personas que van y predican y terminan otra vez en el cristianismo, o dudando de lo que dice la Torá, porque hay algo que tiene el cristianismo, digamos, a José le pasa de que allá siempre va un pastor y todo bíblicamente comienza a decirle, no, pero es que aquí en la Biblia dice esto, es que aquí en la Biblia es, y todo lo que José le quiere enseñar acerca de la Torá, él tiene un argumento cristiano para decir... Refutan las verdades en su contexto. En su contexto. Las refuta. Entonces es lo que uno también cuando va, porque cuando uno se encuentra con personas que no conocen, pues es bonito, porque eso todo absorbe. Pero cuando uno llega a una persona que conoce, él va a hablar conforme a lo que fue adoctrinado. Dice, no, pero es que lo que a mí me enseñaron fue esto y esto y esto, ¿usted por qué me va a decir lo contrario? ¿Sí? Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. De pronto, si uno no tiene el suficiente conocimiento, comienza a patinar y termina uno como ellos. Y eso fue eso era lo que estaba pasando ahí en Creta. Por la cultura, por como eran judíos, ellos al parecer aún querían implementar otra vez lo de la circuncisión, querían implementar sus Talmud, querían implementar todas esas leyes de ellos. Y por eso le dice Pablo a Tito, corrige, endereza lo que se torció. Otra cosa por la cual Tito, la segunda instrucción que le da es para nombrar ancianos y dirigentes en cada ciudad. Y ahí es cuando viene y le da una serie de instrucciones de cómo debería escogerlos. Con esta instrucción hay dos cosas ahí. Una era la que nos enseñaba el Paz, que cuando él dice, escoja hombres de una sola mujer, que tenga hijos de buen testimonio. Si quiere lo leemos, esto ahí en Tito. Y es lo mismo, es muy similar a lo que nos dice... Dice, por esta causa de fe, dejé en Creta para que acabases de poner en orden lo que faltaba y constituyeses ancianos en cada ciudad como yo te ordené. El que sea irreprensible, o sea, sin culpa, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Yahweh, no arrogante, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sensato, justo, apartado, dueño de sí mismo, retenedor de la Torá, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y rearguir a los que los contradicen. Entonces, todas estas características, si las miramos en el libro de Timoteo, son las mismas. Y en Timoteo arranca, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero el obispo tiene que ser irreprensible, y es lo mismo que le está diciendo aquí a Tito. Y lo que más me gusta de las primeras líneas ahí de la instrucción de cómo escogerlos es que tiene que ver con la familia, con la integridad en el hogar, porque me dice hombres de una sola mujer, ¿sí? Entonces lo que decía el Paz, o eran adúlteros o les gustaba separarse y volverse a casar. Como el cristianismo. Como el cristianismo, porque como ellos se justificaban en que podían dar carta de divorcio, entonces fácilmente me separo de esta y me caso con esta otra y sigo como si nada sirviendo. Pero cuando me dicen marido de una sola mujer, también me habla de esa fidelidad de tener una sola esposa, de que no venga con arandelas, ¿sí? Entonces, aquí también hay algo, y es que en Timoteo le dice, el que quiera hacer, cumpla estas normas. Y aquí en Tito, ya le está diciendo a Tito, usted cuando vaya a escoger a alguien, escanéelo con base a lo que le estoy enseñando acá, ¿sí? Que sea retenedor de la Torá, que sea una persona que tenga buen testimonio. Y esto también que le quería enseñar a Tito, que él solo no podía llevar la obra. ¿Él tenía esposa, Miguel? No, en lo que estudié, dice que él al parecer no se casó. Cuando me dice que también, que él busque esas personas,
era para enseñarle y decirle a Tito, usted no puede cumplir con toda la obra solo. Por eso necesita, ¿qué? Personas a su lado. Quería enseñarle a Tito que él solo no podía. No podía cumplir con toda la misión que se le había encargado. Porque Creta en ese momento era demasiado grande y había, como tenía muchos puertos, aparecer en varios de esos puertos, llegaba mucha gente y habían comunidades en esos puertos. ¿Sí? Porque cuando uno lee la carta dice a las iglesias o a las comunidades de Creta, no dice a la comunidad, sino dice a las comunidades. Lo habla en plural. Entonces había varios sitios donde ellos se congregaban, porque Creta era grande. Entonces también cuando le dice a Tito, escoja personas, queriéndole decir, usted solito no puede, pero también le quería enseñar, no escoja a cualquiera. ¿Sí? Y eso lo mismo lo vemos a través de, ¿se acuerdan de lo de Moisés? Cuando llega Yetro y le dice, sí, escoge varones. y mira lo que dice, Éxodo 18, desde el 13, dice, el día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo, el pueblo se colocó alrededor de Moisés todo el día, el suegro de Moisés vio que todo lo que Moisés estaba haciendo por el pueblo y le preguntó, ¿qué es lo que estás haciendo con esto, con este pueblo? Porque eres el único juez y porque siempre viene a ti todo el pueblo para que hagas justicia. Moisés le respondió a su suegro, porque el pueblo me viene buscando para consultar a Dios. Cuando tienen algún problema entre ellos, vienen y yo decido quién tiene la razón. Yo doy a conocer las leyes y las normas de Dios. Pero el suegro de Moisés le dijo, lo que estás haciendo no está bien. Entonces, cuando uno arranca una obra y quiere hacerla solito, aquí mismo, el mismo Yetro le decía a Moisés, lo que estás haciendo no está bien. ¿Sí? ¿Sí? Y tú y el pueblo que están contigo se van a cansar. Entonces, también cuando Pablo le decía a Tito, busque líderes conforme a las instrucciones que le daba ahí, era para que Tito no se cansara. Porque si él arranca a hacer la obra solo, a recorrer la isla, y llegar un momento donde se cansa. ¿Sí? Este trabajo es muy difícil para ti, le dijo Yetro. No puedes hacerlo solo. Entonces, ¿aquí qué aprendemos nosotros? Que aun cuando somos enviados, tenemos que aprender también a tener la ayuda de nuestros hermanos. ¿Sí? Nosotros solo no vamos a poder avanzar de la misma manera que se avanza con 2 o 3 personas. Es como coger una carreta muy pesada y uno quererla jalar solo. Puede que avance 2, 3 pasitos. Sí, acá al comienzo uno arranca con toda la fuerza, pero cuando las fuerzas comienzan a terminarse, ¿qué pasa? Comienza a andar más lento hasta que llega el punto donde ¿qué? Se detiene esa carreta. Pero cuando tenemos personas a nuestro lado, hermanos que nos ayuden, trabajamos en unidad, que es lo que el Eterno ha venido formando mucho en este tiempo, pues esa carreta, por más pesada que sea, pues va a avanzar mucho más. Y si uno se cansa, pues el otro lo alienta para seguir adelante. Entonces eso también era lo que Pablo le quería enseñar a Tito. Tú solo no puedes, entonces busque personas capacitadas. No ponga cualquiera ahí. Y es lo mismo que Yetro le decía a Moisés. Y ahí en el verso 19 dice, ahora escúchame, te voy a dar un consejo para que Dios esté contigo. Tú serás el representante de Dios ante el pueblo y llevarás todos los problemas de ellos ante Él. Enséñale las leyes y las normas y hazles saber de qué manera deben vivir y qué deben hacer. Pero elige hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios, que no se dejen sobornar, y haz que ellos manden sobre el pueblo. Coloca a unos de ellos a cargo de 1000 personas, a otros a cargos de 100, a otros a cargos de 50 e incluso a otros a cargos de 10. Ellos estarán encargados de juzgar al pueblo en todo momento. Los casos más graves te los llevarán a ti, pero los casos menores los juzgarán ellos. Facilítate las cosas, encargándoles parte del trabajo. Si haces todo esto y lo ordena Dios, vas a poder sobrellevar tu trabajo y todo el pueblo se irá en paz a sus hogares. Entonces, cuando nosotros accedemos y buscamos ayudas en lo que el Eterno nos está encomendando, dice que vamos a poder sobrellevar el trabajo. Entonces, eso es lo que la segunda parte que nos enseña también el libro de Tito. Primero, discernir todo, mirar por dónde comenzar a trabajar. Segundo,
tener ayuda, ¿sí? Porque él solito no podía. No buscar cualquier ayuda, porque uno tampoco puede colocar a cualquier persona. Y por eso ahí Pablo le dice, ahí en el versículo 6 lo que nos leía al parecer, un dirigente debe ser sin culpa, esposo de una sola mujer. Entonces, al parecer sí había adulterio en esos lugares, ¿sí? Por eso es solo una mujer, porque como en esos lugares normalmente la poligamia era normal y tenían esa cultura y se justificaban, no, pues como los antepasados tuvieron 2, 3 esposas, entonces muchos de ellos aún seguían con esas costumbres. Y por eso les dice que sean de una sola mujer, que tengan hijos creyentes y no tengan reputación de ser rebeldes. Porque el dirigente tiene que ser irreprochable. Entonces mira la persona que, o tanto uno como a los que uno escoge, tienen que ser irreprochables para que se les confíe los asuntos de Yahweh. Entonces, si nosotros no somos irreprochables, y aún mi casa, ¿sí? Ya cuando un hijo no quiere conocer del Eterno y eso, pues ya cumple sus 18 y mira a ver qué hace. Pero a los que uno tiene bajo la cobertura, que siguen con uno, aún siendo mayores y conocen del Eterno, ellos también tienen que comenzar a andar de la manera correcta. Porque prácticamente la carta de presentación de nosotros muchas veces son nuestros hijos. Por eso dice, para que sean confiables en los asuntos de Yahweh. Entonces, cuando uno quiere ser enviado, siempre el Eterno va a comenzar por la casa. Siempre. ¿Sí? Si uno no sabe gobernar su casa, no puede gobernar las cosas del Eterno. Por eso él siempre comienza a mencionar la casa. No pueden ser voluntariosos o irritables, no deben no beber vino excesivamente, no deben meterse en peleas ni ser codiciosos de ganancias deshonestas, más bien hospitalarios, amantes de lo bueno, de mente sensata, íntegro, santo y que tengan dominio propio. Deben sujetarse firmemente, digno de la confianza que está de acuerdo con las enseñanzas. ¿Sí? Tienen que ir de acuerdo, tanto lo que hablan como lo que hacen, tienen que ir de acuerdo con las enseñanzas. Y más adelantico aquí él le da esa misma instrucción, para que por sus sólidas enseñanzas puedan exhortar, alentar y rebatir a los que le contradicen. Y me gusta mucho lo que dice aquí, con sus sólidas enseñanzas. Pero mira que las sólidas enseñanzas no hace referencia solamente al conocimiento, sino que me habla de un comportamiento. Entonces, mis enseñanzas comienzan a ser más sólidas cuando mezclo el conocimiento con mi buen comportamiento. Ahí la enseñanza se vuelve sólida. Ese es el propósito por el cual se debe escoger personas con estas características para que la enseñanza sea correcta y las personas se conviertan. ¿Sí? No era solamente porque normalmente uno mira, digamos, Timoteo, yo quiero que el Eterno me envíe, entonces comienzo a mirar esas características para poder ser escogido, ¿cierto? Pero resulta que no es solamente para poder ser escogido, que yo debo cumplir esto, sino para los que están a mi lado o a las personas donde vaya, ellas puedan recibir esa enseñanza. ¿Y por qué lo está diciendo aquí Pablo? Porque como había un mal liderazgo, pues la palabra de Dios, ¿qué? Por eso es lo que leían ahorita, que está más adelante. Dice que hablan de Dios, pero están apartados. ¿Es en el verso 16? Sí. Profesan conocer a Yahweh, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes, descalificados en cuanto a toda buena obra. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Que ellos hablaban, tenían conocimiento, claro, hablaban de Yahweh, pero sus hechos, o sea, estaban haciendo lo contrario y estaban negando. Entonces pasa lo mismo que ahorita, uno le habla a alguien, es que esos cristianos, es que esto, no, es que los evangélicos, ¿cierto? Porque ¿qué? Profesan de Dios muchas personas, pero con sus obras lo están negando. Esta tarea, otra cosa importante es que la tarea que Pablo le estaba encomendando a Tito, ya no le iba a hacer Pablo, le iba a hacer a Tito. ¿Sí? Por eso ya le dice a Tito, escoge tú los líderes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Pablo le decía esto? Una, porque Pablo ya estaba casi al final de su ministerio. Y para enseñarle también a Tito que él tenía también que aprender a discernir. Entonces, normalmente uno, pues nosotros
no, siempre le pedimos consejo a nuestros padres, ¿sí? Paz, mire, ¿qué te parece esta persona? Si la podemos promover, si esto, ¿sí? Siempre uno busca el consejo de ellos, pero en este momento Pablo le está diciendo a Tito, ahora usted es el que se va a encargar. ¿Qué nos enseña a nosotros? Que también a saber escoger las personas que tenemos al lado, ¿sí? Va a llegar un momento, obviamente siempre uno le va a pedir el consejo a ellos, porque cada uno va a pasar por encima de ellos, pero también con eso nos quería enseñar, usted tiene que aprender a saber qué persona es la que va a estar a su lado sirviéndole, ¿sí? No tenemos que, imagínese Tito esperando a que volviera Pablo, ¿a quién escojo? Como para llamarlo por celular. O llamarlo, ¿sí? Porque a veces uno comienza ¿qué? A no asumir su papel, porque aquí ya Tito era un enviado, y él tenía que asumir su papel como enviado, y como enviado él tenía que buscar a su equipo, ¿sí? Y él era el responsable, a quién escojo para liderar, a quién escojo para enseñarle, porque más adelante enseñar a las mujeres jóvenes, enseñar a los jóvenes, a los ancianos, ya la responsabilidad era totalmente de Tito. Entonces también cuando somos enviados, también nosotros comenzamos a tener esa responsabilidad de quién tenemos a nuestro lado, a quién ponemos. Y si al que escojamos, pues tendremos que dar cuentas por él también nosotros. Si yo escojo a alguien para que sirva junto a mí y vaya y haga muchas cosas, pues le tengo que dar cuentas tanto a nuestras cabezas y también al Eterno. ¿Usted por qué lo escogió? ¿Sí? Si usted sabía las características de un siervo, ¿por qué escogió a esta persona? ¿Por qué escogió a esta otra? Entonces ahí también aprendemos eso, que nosotros también tenemos que tener ¿qué? Ojo para escoger. ¿Quién va a estar junto a nosotros? Listo, dice el verso 10. Bueno. Capítulo. No, del capítulo 1 hay de eso. Pero hay otra cosita, bueno, eso ya lo dije, que nosotros escogemos a esas personas no solo para que nos ayuden, sino también para que otros conozcan. Y el verso 10 dice, porque hay muchos, especialmente los de la circuncisión, que son rebeldes y diluyen la mente de muchos con palabras inútiles y engañosas. Tienen que ser silenciados. Y ahorita vamos a ver qué significa, o ahí en otras versiones, tienen que taparles la boca. Sí. Y ahorita vamos a ver cómo yo le tapo la boca a una persona de esas que está engañando, porque ellos estaban engañando con lo de la circuncisión y con las leyes judaicas. Dice, porque están trastornando casas enteras, enseñando lo que no deben y haciéndolo por ganancias deshonestas. ¿Sí ves? Igual que ahorita, ya ellos lo hacían era porque necesitaban un lucro. Igual que ahorita. En otras versiones dice que ellos eran contumaces, ¿sí? No sé si contumaces, habladores de vanidad y engañadores. Resulta que la palabra contumaz hace referencia a la persona que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones que a pesar de ser castigados constantemente no siguen los consejos. O sea, esa es una persona contumaz, que se mantiene firme en su opinión, así esté mal. Así lo corrijan, lo castiguen, le hagan. Él sigue igual y no acepta consejos, es necio. ¿Sí? Entonces, ese era el tipo de personas con las que se estaba enfrentando Tito. Habladores de vanidad, o sea que eran presunciosas, eran arrogantes, orgullosas, hablaban ¿qué? Con mucha altivez, y eso era mismo lo que enseñaban. Y engañadores, porque no estaban enseñando la Torah como debían. Entonces, una pregunta es, ¿cómo yo le puedo tapar la boca o cómo puedo yo silenciarlos a ellos? Porque muchas veces uno dice, bueno, ¿cómo le callo la boca o cómo hago para que esta persona sea silenciada? No podemos ir allá y colocarles un trapo y amordazarlos, usted no hable o comenzar a contender con ellos, porque o si no terminamos igual que ellos. La única forma para uno callarle la boca a alguien es demostrándolo con nuestro ejemplo. Es la única forma, con la manera de vivir. ¿No le ha pasado que usted dice, uy, será? Uno no confía a veces en algunas cosas de alguien y dice, uy, ese me dejó la boca callada, me tapó la boca. ¿Por qué? Porque hizo lo que estaba bien. Dice, uy, me cayó la boca, como que lo que él dijo sí era verdad. ¿Sí no les ha pasado? ¿O si hemos escuchado esas expresiones? Entonces, ¿cómo yo le callo la boca? ¿Y cómo le vamos a callar la boca o hacer silenciar a esas personas? A través de nuestra manera de vivir. Tenemos que tener buena doctrina, que ya la tenemos,
y tenemos que tener ahora buen comportamiento, y es la forma de callarlos, es la única forma. El 12 dice, aún uno de los profetas cretenses dijo, los cretenses son siempre mentirosos, brutos, malvados y vagos y glotones. Y esto es verdad. Por esta razón debes ser severo cuando los reprendas a los que han seguido estas falsas enseñanzas, para que puedan llegar a ser sólidos en su confianza y dejar de prestar atención a las fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que rechazan la verdad. Entonces, uno de los mismos, ese hombre que habla aquí, ese profeta era un poeta de esos tiempos y que lo cita Pablo, y ahí describe totalmente a los cretenses como eran, glotones, engañadores. Entonces, y aquí le dice, repréndelos severamente. Entonces, cuando una persona ya tiene el conocimiento, tanto de la Torá, de la verdad, la única forma para que ellos, tal vez su confianza, su fe se reafirme, es reprendiéndolos duramente. Sí, aquí lo dice, para que ellos lleguen a ser sólidos en su confianza, en su fe. Entonces muchas veces cuando una persona está como desviándose, queriendo mezclar cosas judaicas, porque lo primero que cuando llegan a la restauración comienzan a coger de aquí y allá, entonces toca ¿qué? Comenzar a reprenderlo, ¿sí? Para que su fe sea ¿qué? Sólida. Y allá nos vamos a encontrar, donde nos envíen, nos vamos a encontrar ahorita con muchas cosas de estas, porque recién comenzamos, no había tanta divulgación de la restauración. Y ya en estos años que ha pasado, ya mucha gente ha escuchado. Ahorita ya la restauración ya se está comenzando a escuchar, a notar por todo lado. Dice que los cretenses eran en su gran mayoría pertenecientes a las 10 tribus, ¿sí? Porque ellos eran, ¿qué? Esparcidos. Recuerden que lo que ahorita decía, que Creta se convirtió en un lugar de migración y muchos judíos habían allí. Entonces muchos de ellos también, al parecer, también eran pertenecientes a las 10 tribus de la casa de Efraín. Esto mismo está sucediendo hoy cuando los hermanos se meten a estar viajando por el internet, lo que hablábamos ahorita, y leyendo todo tipo de herejías. Ellos no estudian y esas herejías se meten en el corazón y no demora mucho antes de que comiencen a negar al Mashiach, que es lo que ha venido pasando. Vemos a muchos que comenzaron, entre comillas, en el mesianismo, porque le llaman así mesianismo, pero comenzaron a meter ¿qué? Prácticas judías, y a lo último terminan negando al Mashiach, terminan circuncidándose. Y ya cuando uno, conociendo el Mashiach y así circuncida, lo negó totalmente, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando acá y con lo que nos vamos a enfrentar. En el 15 dice, todas las cosas son puras. Cuando me habla de puras, este significado de puras significa sin mezcla. Todas las cosas son sin mezcla, son puras para los que en sí mismos son puros. O sea, para cuando no hay dualidad en el corazón. Dice, pero nada es puro para los que son profanos y desconfiados, pues hasta sus mentes, o sea, su intelecto, sus emociones, sus sentimientos y conciencias han sido profanadas. No pueden distinguir lo bueno de lo malo. Profesan conocer a Yahweh, pero con sus acciones le niegan. Son detestables y desobedientes. Han probado que nada bueno pueden hacer. Entonces, cuando uno no tiene mezclas en el corazón, cuando uno no hay dualidad, pues las cosas que el Eterno comienza a hacer van a ser puras. O uno las va a ver con una mente y un corazón puro. Pero cuando hay algo en el corazón, dice acá que en sus mentes, cuando me habla de mente, me habla de intelecto, sentimientos y emociones. Cuando hay alguna mezcla aún ahí, como que sí creo, no creo, como que sí cambio, no cambio, como que comienzan a ver esos choques en la mente de que entre sí no, pues a uno también comienza a ver con desconfianza, ¿sí? Entonces viene el Eterno a hacer algo, o muchas veces pasa que el Eterno hace un milagro y dice, ¿será que sí se sanó? ¿Será que no? Y comienza la duda, comienza uno a mezclar los temores que hay en uno, las cosas que hay en uno, con lo que el Eterno realmente está haciendo. Entonces, a los que son puros, sin mezclas, todas las cosas son puras, ¿sí? Entonces ahí es cuando también uno tiene que evaluarse, ¿sí? O muchas veces no hay un discernimiento verdadero, sino hay una sospecha, ¿sí? Y uno comienza a sospechar, decir, venga, ¿será que este sí? ¿Será que este? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Sí?
¿Por qué? Hay un falta que purificar el corazón, ¿sí? Por eso es necesario tener un corazón puro, sin mezclas. Hay otros dos puntos importantes cuando somos enviados, que no los menciona acá, pero sí me pareció muy importante incluirlos porque aquí Tito nos ha venido hablando de aprender a discernir, saber escoger, buscar ayuda, limpiar, exhortar, ¿cierto? Tener una mente pura, pero también algo que hemos aprendido, y es que cuando uno es enviado, uno tiene que aprender a guardar el corazón, ¿sí? Uno es enviado, pero también el corazón de uno va a ser probado, ¿sí? Ese es cuando nosotros hablando con mi esposa, lo primero que uno se enfrenta allá es con lo que uno es, ¿sí? Lo primero, uno llega allá, comienza a servir y también comienza a salir. O sea, uno va mirando lo que está alrededor, pero también va mirando lo que hay en el corazón. Y algo que el Eterno me enseñaba, dice, a guardar el corazón, y eso lo encontramos en Proverbios 4, que nos dice sobre toda cosa que... Guarda tu corazón porque Él mana la vida. Uh-huh. Y mira lo que dice acá, del 20 al 27, que lo leemos. Proverbios 4, del 20 al 27, porque ahí nos da también la clave para guardarlo. Dice, presta atención, hijo mío, a mis palabras e inclina tu oído a mi discurso. No se aparten de tus ojos, sino guárdalas dentro de tu corazón, pues son vida para los que las hallan y salud para toda su carne. Guarda tu corazón con todo cuidado, porque de él emana la vida. Así es, entonces ahí me dice primero, hijo mío, retén las instrucciones en tu corazón, guárdalas. Y esa es la forma de guardar el corazón. Cuando yo guardo la Torah en mi corazón, las instrucciones, eso también va a ser una barrera de protección con todo lo que pasa alrededor. ¿Por qué es necesario guardar el corazón? Porque cuando uno es enviado, se va a enfrentar con personas que lo van a rechazar, se va a enfrentar con personas que lo van a señalar. Y si usted se encuentra a alguien de su pasado, pues peor, porque le va a sacar todo el pasado. Entonces la forma de nosotros guardar el corazón es reteniendo la Torah en nuestro corazón, las instrucciones. Hay algo muy importante que yo aprendí ahí, es que nadie puede dañar mi corazón. Yo soy el que permito que sea dañado o sea tocado. ¿Sí? Yo no puedo decir, no, es que me dañaron el corazón. Mentira, porque aquí el Eterno nos está dando la instrucción, guarda tu corazón. No está diciendo, espera que otros te lo cuiden y te lo guarden. No, tú mismo debes de guardarlo. Es nuestra responsabilidad dejar si lo dañan o no lo dañan. Por eso nos han enseñado que piel de foca. Y cuando salimos es cuando el corazón más probado es, más dardos vienen al corazón, ¿sí? Y ahí es cuando tenemos que guardarlo aún con más celo. Y es necesario sanar el corazón. Cuando uno es enviado, ahí también uno se da cuenta, ¿será que soy sano o me falta todavía algo? Ahí es cuando sale todo, cuando uno comienza a servir. ¿Será que todavía me falta algo? Y es necesario, ¿uno cómo sabe que ha sanado? ¿Sí? O es una sanidad en falso, porque también puede pasar. Y uno ya se enfrenta y cuando, ay no, pasa una situación y imagínense que termine reaccionando igual que antes, poniéndome bravo, iracundo, venga, como que realmente no es sanado de la manera correcta, o es una sanidad superficial. Entonces uno siempre tiene que estarse constantemente evaluando y limpiando el corazón. Hay algo muy importante, y es que una de las cosas cuando somos enviados, antes de ver muchas cosas, muchos milagros, muchas cosas que el Eterno ha prometido, es que necesitamos ser perfeccionados en el amor. Ese es el primer punto para uno comenzar a ver muchas cosas. Eso lo aprendemos en Juan, primera de Juan 4, 17, 21. Dice, en todo se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él.
el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, una de las cosas cuando somos enviados es que el amor se tiene que perfeccionar. Tanto entre hermanos que vayamos sirviendo y también perfeccionar ese amor entre las personas que vamos discipulando. Entonces, eso es una clave. Perfeccionados en el amor. Hay algo también que el Eterno nos enseña a través de Yeshua cuando Él dice lo de las bienaventuranzas en Mateo 5, en la última, que es, aún yo debo amar a mis enemigos. Y Él ahí nos da la clave para amarlos. Está en el versículo 38, dice, Mateo 5, 30, dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te diere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, aún el amor tiene que perfeccionarse con nuestros enemigos, porque muchas veces actuamos como lo dice acá, como era en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Pero aquí el amor se comienza a perfeccionar, es como lo dice acá, soportándolos, orando por ellos. Y lo más hermoso, y con lo cual muchas veces uno se confronta, y es que si no hacemos eso, o si hacemos eso es para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. O sea que si yo no amo a mi enemigo, si yo no le ayudo a un, porque muchas veces van a venir personas que se levantan contra uno y aún Dios le pone a uno a ayudarlos. Y aún dice acá, si te obligan a ir una milla, pues no vaya una milla, vaya 2. ¿Sí? Siempre a dar más. Si nos damos cuenta aún con el enemigo, el Eterno nos pide que dé más. Si le dan una mejilla, ¿qué haga? Ponga la otra. Si le piden la capa, pues debe todo. ¿Sí? Siempre con el enemigo el Eterno nos está enseñando con las personas difíciles, dé más de lo que normalmente uno entrega, para que seamos hijos. Lo más tremendo de eso, para que ustedes sean hijos. ¿Sabes que un comportamiento de un hijo cuál es? El que aún con los enemigos, aún tiene que darle más. Y eso cuando salgamos nos vamos a dar cuenta. Que no falta el vecino que se le levanta, ¿sí? Y después el vecino viene y le pide un favor y dice, no, acuérdese que usted, no, vaya, ayúdele más. Gálatas 3:3 nos dice, ¿qué dice Gálatas 3:3? Tan necios sois, que habiendo comenzado por el Rúa, ahora van a terminar por la carne. Entonces, otra cosa que nosotros aprendemos cuando somos enviados, normalmente todo el mundo arranca en el espíritu, ¿cierto? Con el anhelo, orando en todo tiempo. Cualquier cosa que hace, entonces la pone uno delante del Eterno. Cualquier cosa que uno va a hacer, bueno, vamos a ir a visitar, Padre, y ora y hace. Pero algo que también que tenemos que cuidarlo es que con el pasar del tiempo, no terminar en la carne. Porque terminar en la carne es fácil. O sea, y terminar en la carne no significa uno cediendo a pecados, cediendo a muchas cosas así escandalosas, sino terminar en la carne es siguiendo bajo la opinión de uno, bajo la experiencia de uno y sin consultar la voluntad del Eterno. Es una de las formas en que uno termina cediendo y terminando en la carne. Debemos mantener siempre la misma fe y la misma fuerza con la que comenzamos. Eso siempre tenemos que mantenerlo. Y hay algo que me gustó mucho de Tito, y es que Tito también necesitó en algún momento ser nuevamente confortado. Y vamos a 2 de Corintios,
capítulo 7. Capítulo 7, sí señor. Del versículo 5 al 7. Bueno, es artículo ahí. Porque aquí aprendemos algo también, porque muchas veces, ¿por qué toco ese tema? Porque muchas veces la persona que es enviada piensa en su mente que él no tiene necesidad muchas veces de ser confortado por sus hermanos o recobrar fuerzas. Entonces se cierra, no, como yo ya soy una cabeza, entonces no puedo ¿qué? Recibir o me abstengo, ¿no? ¿Sí? El orgullo de la posición, entonces, ay, no, yo estoy bien, ¿sí? Yo, allí donde me enviaron estoy volando. Pero aquí aprendemos algo a través de Tito, y eso me gustó mucho, y mira lo que dice, desde el verso 5. Porque aún cuando llegamos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados de afuera, conflictos dentro de temores, pero Yahweh que consuela a los abatidos nos consoló con la visita de Tito. Y no solo con su visita, sino también con la consolación con que él había sido consolado, en cuanto a ustedes, a otros haciendo saber vuestras añoranzas, vuestro pesar, vuestro celo por mí, de manera que me regocije aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces me pesó porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, los contristó. Ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Yahweh para que ningún perjuicio padeciesen por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Yahweh produce un arrepentimiento para salvación, del que no hay que temer, a pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo que haya sido contristado según Yahweh, que gran diligencia produjo en ustedes, y qué disculpas, qué indignación, qué temor ardiente, afecto, qué celo, y qué vindicación. En todo os habéis mostrado inocentes en el asunto. Así que en cuanto escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se hiciese manifiestas nuestra gran solicitud que tenemos por vosotros delante de Yahweh, porque hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más hemos sido regocijados por el gozo de Tito, que haya sido tranquilizado de su espíritu por todos vosotros. Amén. Entonces aquí vemos algo, dos puntos ahí importantes con la llegada de Tito ahí. Dice que a causa de la obediencia de Tito, él alegró el corazón de Pablo y de lo que lo habían enviado. Entonces, cuando uno es enviado, ¿sí? Y uno hace lo que es correcto, cuando uno vuelve al que lo envió, uno también hace que los corazones de ellos o se regocijen o se entristezcan, ¿sí? Entonces, ahí, a través de lo que Tito volvió, dice, nos regocijamos de ver a Tito, ¿sí? Entonces, aún eso tiene que estar en nosotros. Cuando nosotros nos envíen a hacer algo y cuando volvamos, se sientan felices de vernos, ¿no? Lo hizo bien. Lo hizo bien. Qué bueno que volvió. Exacto, y no como que... Lo hizo mal, ese por ahí. ¿Sí? Aún uno hace regocijar el corazón de los hermanos, Sí. ¿sí? Y alienta a otros. Porque imagínense, si uno fuese enviado y llega acá y les dice, uy, no, eso es terrible, eso, pues, ¿a quién le da ánimo de ir? A ninguno, ¿cierto? Más uno dice, venga, sí se puede, hay que arreglar eso, hay que arreglar esto otro, vamos hacia adelante. Pues la gente dice, ay, qué chévere, vamos, ¿sí? Y lo que más me gusta es que Tito también fue confortado en su espíritu. A pesar que él estaba sirviendo, él estaba haciendo muchas cosas, también Tito necesitó, ¿qué? Ser confortado, ¿sí? Y eso nosotros con mi esposita lo pudimos experimentar cuando llegamos acá. Para nosotros fue una alegría el estar con ustedes, el recibir sus abrazos. Todo eso uno lo extraña, ¿sí? Nosotros no podemos llegar nosotros y decir, no, somos los... No, nosotros estamos allá también. Boyacomán. No, Boyacomán. Uno necesita también de los abrazos de ustedes. Yo sé que ustedes oran también por nosotros mucho, pero también uno necesita a veces una llamada, a veces todas esas cosas para alentar siempre el corazón. Aunque seamos enviados, todos necesitamos recibir de nuestros hermanos. Se piensa que el enviado no necesita recibir, o se puede caer en la actitud de un orgullo. Debemos ser humildes aún más, ¿sí? El enviado no es la superestrella, no. Al contrario, el enviado es el que más necesita, ¿sí? Para poderse sostener.
Y eso lo aprendemos de Tito y me gustaba mucho esa parte cuando leíamos ahí en el capítulo 7, dice que se confortó y a través de él sus hermanos también se alegraron. Y bueno, sigamos en el capítulo 2 de Tito, ya vamos a terminar. Porque aquí, bueno, aquí ya le das una instrucción de qué hacer. Enseña a los jóvenes, enseña a las ancianas. Y dice el capítulo 2, 1, dice, pero tú explica qué tipo de comportamiento tiene que ir unido a la sana enseñanza. Entonces, aquí le está diciendo a Tito, enseñe doctrina, pero enseñe también ¿qué? Normas morales. ¿Sí? Todo tiene que ir de la mano. Doctrina y moralidad. Por eso me gusta esta versión que dice, tiene que ir unido. ¿Sí? Esa es la Sefer Dava, tiene que ir unido. Dile a los ancianos que sean serios, sensatos, de dominio propio y sólidos en su confianza, en amor y en perseverancia. Asimismo, dile a las ancianas que se comporten de una forma de la forma en que deben hacer los que viven vidas en santidad. No deben ser calumniadoras ni esclavas de la bebida en exceso, deben enseñar lo que es bueno, por tanto, deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y hijos. O sea, como quien dice, ellas tienen que ser el ejemplo de las nuevas esposas que se comienzan a levantar. Entonces, ¿cuáles son las ancianas acá? Pues las mujeres que ya son casadas, que llevan cierta experiencia en sus hogares, en la comunidad. Ellas son las que tienen que encargarse de enseñarse a todas las niñas que ahorita van a comenzar a casarse. ¿Y cómo les enseñan? Pues con el ejemplo, hablándoles, mostrándoles la Torá, cómo deben guardar a su esposo, cómo deben cuidar a sus hijos. Esa es la forma en que las mujeres tienen que enseñar. O sea que aquí también nos está otra parte que aprendemos, es que aún en el hogar, con nuestro hogar, las mujeres tienen que enseñar a los que vienen, ¿sí? Y no le da esa responsabilidad a los hombres, sino dice, enséñenle a las esposas a cuidar a sus esposos y a sus hijos, que tengan dominio propio y sean puras, que den buen cuidado a sus casas y se sometan a sus esposos. De esta manera el mensaje de Yahweh no será puesto en deshonra. Y esto me gusta acá porque dice, si hacemos eso, el mensaje no será puesto en deshonra. O sea que si hacemos lo contrario, deshonramos ¿qué? El mensaje. Similarmente, exhorta a los hombres jóvenes a que tengan dominio propio. Y en todo, tú mismo sé ejemplo. ¿Sí? O sea, tanto dice, exija, pero dé testimonio. Haciendo lo que es bueno. Cuando estés enseñando, ten integridad y seriedad. Y me gusta eso, cuando estés enseñando, ten integridad y seriedad. Que todo lo que digas sea tan sano que el que se oponga sea avergonzado, porque no tendrá nada malo que decir de nosotros. O sea que cuando uno enseña y enseña algo que uno no vive, ¿qué pasa ahí? Uno es avergonzado. Y si aquí nunca ha pasado, pero digamos, no falta que uno comience a enseñar por allá en otros lados y la gente de afuera sí le está echando ojo a uno de qué hace, qué no hace. Y no falta que diga, ay, pero lo que usted dice es mentira, porque usted dice y no hace. ¿Sí? Imagínate donde nos llega a pasar eso. Eso es una vergüenza. Por eso aquí decía, tengan cuidado cuando enseñen. Y dice que todo lo que diga sea tan sano que el que se oponga no pueda avergonzarlo a uno. Y cuando lo que uno dice sea tan sano, no hace simplemente referencia a que la doctrina y la enseñanza sea sana, sino que es sana aún con mi comportamiento. ¿Sí? O sea, yo hago también que la doctrina sea sana con lo que yo hago. O si no pasaría cuando en los tiempos de Yeshua, hagan lo que ellos dicen pero no lo que hacen. Tenemos que cuidarnos de eso. Y lo que dice acá, para que no tengan nada que decir de nosotros. Y aquí ya lo pones en plural, Pablo. O sea que cuando nosotros hablamos y hacemos lo contrario, no solamente nos ponemos en vergüenza a nosotros, sino también a los que nos envían. Porque aquí Pablo dice que no tengan nada que decir de nosotros. O sea que por uno de nosotros podemos poner en la boca de muchos algo malo acerca de la comunidad y algo acerca de lo que el Eterno ha venido hablando. Hay una pregunta que yo me hacía, dice, ¿podemos adornar la palabra de Yahweh para que sea atractiva a otros? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí la podemos adornar para que sea atractiva? Unos dicen sí, otros dicen no. ¿Sí la podemos adornar?
Yo puedo adornar la palabra de Yahweh para que sea atractiva a una persona creyente. Yo pienso que el adorno es el que lo predica con su manera de predicar y su estilo de vida. Ese es el adorno. Ese es el adorno. El ¿Sí? que la predica. El que la predica. Entonces sí podemos adornarla para que otros crean. Y la forma de adornarla es con lo que yo soy. Y aquí lo dice en el 9, dice, dile a los esclavos que se sometan a sus amos en todo, a ser complacientes sin contradecir, ni robar. Por el contrario, deben demostrar llenura de fe siempre, para que en todas las formas hagan que las enseñanzas acerca de Yahweh, nuestro Salvador, sean atractivas. ¿Sí ves? Con mi comportamiento, yo hago que la gente ¿qué? Se acerque también al Eterno. Yo hago hermosa esta palabra, con mi manera de vivir. Estas son las cosas que debes decir. Alienta y reprende con toda autoridad. No permitas que nadie te mire con desdén o te tengan poco, le decía a Timoteo. A Tito, perdón. A Timoteo le decía que nadie tenga en poco tu juventud. Él era judío. Era padre griego, madre judía. Pero aquí a Tito sí le dice que nadie te tenga en poco. Porque Tito sí era totalmente gentil. Él era griego. Y con los que se estaba enfrentando era con judíos. Entonces, no era fácil que nadie te tenga en poco. Porque imagínense, ellos no aceptan que un gentil les venga a enseñar Torah. Y supuestamente ellos son los duros en eso. Entonces le dice que nadie te tenga en poco. Y ya para terminar, algo muy especial es que la transformación no sucede por reglas legalistas, que eso era lo que estaba buscando ellos en ese tiempo en Creta. Y con los ritos, las enseñanzas, el Talmud. Talmud, la Mishnah de ese tiempo. No, la transformación no sucede con reglas legalistas, proviene del dominio propio, que es lo que nos enseñaba a través de esto, por el poder de la gracia de Yahweh y sus enseñanzas bíblicas. Ese es el trabajo interno de la gracia. El trabajo de la gracia no es que yo recibí un don inmerecido y ya. En la gracia, cuando una persona tiene la gracia actúa en él para que cumpla lo que está escrito. Eso es lo que hace la gracia. En el cristianismo dijeron, no, yo soy salvo por gracia y la gracia no tengo que hacer nada, sino todo es por gracia. Pero resulta que una persona que tiene gracia, la gracia lo conlleva a obedecer. Eso es lo que hace la gracia, conllevarme a que cambie mi manera de vivir. Entonces, con esta pequeña enseñanza, también nos quería enseñar eso Pablo. La transformación viene no por solo reglas, sino viene a través de la gracia que actúa en nosotros, la que nos va a transformar y es la que va a transformar también a las personas que vayamos. Esa misma gracia que nosotros recibimos es la gracia que vamos a entregar, la gracia que transforma las vidas. Esa es la verdadera gracia. Entonces, aprendimos unas pequeñas cosas de cómo lo que vamos a enfrentarnos, qué debemos hacer cuando seamos enviados. Aún sea un pequeño discipulado, aún sin eso, porque esas pequeñas cosas, aún ahí tenemos que poner en práctica todo eso.